Bueno, estamos conectados. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ir esperando a ver quién se conecta. Hay muchos que se están empezando a conectar. Marcos Ponce, bendiciones. Pastora Silvia, Karina Matt, a todas muchas bendiciones. Como ustedes saben, en el día de hoy vamos a estar compartiendo un live con el apóstol Víctor Eduardo Villagra. Bendiciones para todos los hermanos que se van conectando. Pablo, Karina Matt, ya lo dije. Pablo Santillán, bendiciones, amado. Marcos Ponce, toda la familia Ponce, bendiciones. Florencia Lira, Pastora Silvia, muchas, pero muchas bendiciones para todos. Bien, aquí ya está el apóstol Víctor, ya lo veo por aquí. Lo voy a llamar para ganar tiempo, porque pasar tiempo con él es un tiempo muy edificante, es un tiempo muy precioso, y como solamente Instagram nos da 1 hora, no lo puedo llamar apóstol. Usted sabe, esto de la tecnología ha venido a sacar lo mejor y lo peor de nosotros. ¿No? Miren los juguetes ahí de los niños. Ay, Padre. Apóstol no lo puedo llamar con ese Instagram. No sé si tendrá. La otra vez se metió con algún otro. Salúdeme de nuevo. A ver si podemos llamarlo, apóstol, aquí, Camino de Paz. A ver, vamos a intentar con ese. Padre, ayúdame. Téngame paciencia, porque usted sabe que estamos en este proceso tan difícil. No sé qué pasa, que no lo puedo llamar. Cuando cliqueo su carita, apóstol, no me deja, no me da la opción para llamarlo. Ya me ha pasado algunas otras veces con algunos otros hermanos. Ahí estuve probando con otros y con otros sí me da. Así que le pido, apóstol, a ver. Ahora sí, apóstol. Ahora sí. Vamos a estar con... Ahí lo estoy llamando. Así que bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones a las 24, 25 personas que están ahí. Dios les bendiga. Ahora sí, apóstol. Bendiciones. Dios bendiga. No sé qué ¿Cómo me está? pasaba no sé qué me pasaba, que cliqueaba su carita para poder llamarlo y no podía. ¿Cómo está, apóstol? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Bueno, Contento perdón de la verle. demora, perdón la demora, pero usted sabe que esto de la tecnología ha sacado, decía yo, lo mejor y lo peor de nosotros. Los dinosaurios se están muriendo. Los dinosaurios. Apóstol, ¿verdad? Porque, mire. Sí. Bueno, yo Así soy que... medio tiranosaurio Ay, santo para Dios. la tecnología. Ay, santo. Pues bien, Ay, Dios apóstol. mío. Saludamos a todos los hermanos ahí entre 21, de recién habían 24. Ahora son 22 hermanos, hay de Brasil, de Chile, a los hermanos de Chile, la pastora Silvia. Muchísimas bendiciones, pastora Silvia, ella está por ahí. El pastor Ángel también lo vi, pastor Ángel, bendiciones. Esteban Márquez está saludando, bendiciones. Esteban Márquez es un pastor, si no me equivoco, de Santiago de Chile. Cecilia, Ángel, ahí está, Ángel Gastou, bueno, varios. Henry, Torceta, sí, ahí está. La hermana Torceta, una hija de la casa, muchos hijos, apóstol. La hermana Lucía, mi madre, de Brasil. Bueno. Brasil, Telma, te bendecimos.
Así que, apóstol, la idea puntualmente de hacer este live, hay mucha gente que está haciendo live en este tiempo, o sea, no tenemos otra herramienta para compartir con la iglesia, no hay otra, y gracias a Dios por estas herramientas, porque si no, no, Estaríamos aislados. no podríamos compartir, ¿verdad? Pero Claro. en medio de estas herramientas, como usted siempre me lo enseñó, como ser un mentor, así que ahí está la pastora Mary también, bendiciones. Usted Dios siempre bendiga. me enseñó a mí, porque para los que no saben, quiero decirles que usted es mi padre espiritual, padre en la fe, oró por mí, después me soltó, ¿verdad?, en las manos de Callacoa. No, pero estoy hablando al principio, que apenas me oró, allá en la plaza. Después yo me fui a las manos de Callacoa y ahí seguimos todo un transcurso, me pastoreó toda la vida, me sigue pastoreando. Y usted siempre me enseñó algo puntualmente, apóstol, que las herramientas que podemos tener a la mano pueden ser usadas para bien o para mal. Me recuerdo que usted decía, ¿este teléfono es bueno o es malo? Entonces yo le decía, no, es bueno, pero sí, si lo agarro y te doy en la cabeza, deja de pasar de ser el elemento sigue siendo bueno, pero es el uso que yo le doy, ¿verdad? Claro. Así es. Y entonces hemos visto, por lo menos yo he visto, que en este tiempo de redes sociales hay mucha gente que está haciendo uso de las redes, pero no sé si está haciendo el buen uso de las redes. Y en esta instancia tan importante para mí, quiero dar esta introducción, es muy importante que los hermanos que están del otro lado, a todos los que se están conectando, muchas gracias, podamos tener un oído sensible para lo que es bueno, para lo que es, ¿verdad?, netamente del corazón de Dios. Y entonces, en medio de esto que estamos viviendo, apóstol, tenemos que saber también qué nos edifica y qué no. Y por eso es que una vez más lo invité a este live para poder tener una, ¿verdad?, buena participación, un buen uso de estas redes. Gloria a Así que, Dios. apóstol, Gracias. Gracias, apóstol Raúl. Gracias a usted por compartir este tiempo. Quiero preguntarle puntualmente, lo vi haciendo un video por Facebook, muy interesante, un video que usted dejó colgado ahí en las redes. Ya hizo que dos. Tenía la música muy alta. Ajá, sí, ya hizo dos muy interesantes con respecto a una información en Alemania y otro que hizo también ahora hace poco con el movimiento geopolítico que se está generando en este tiempo. Me gustaría, apóstol, si usted tuviera la posibilidad de ampliar un poco más ese tema con respecto a lo que usted ha comentado en sus redes sociales. Sí, claro que sí. Realmente Jesús dijo algo muy interesante. Él dijo, cuando vean estas cosas, levanten su mirada porque su redención está cerca, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Jesús da por descontado que nosotros como sus discípulos estamos atentos a las cosas que están sucediendo. Así porque mismo. Él dijo, cuando vean estas cosas. Exacto. Entonces, si nosotros queremos entender el tiempo, tenemos que ver las cosas que están sucediendo. No podemos ser ignorantes de las cosas que están sucediendo, porque entonces ahí sí que estamos en problemas, ¿verdad? Exacto. Entonces, en base a la observación de las cosas que están sucediendo, uno coteja lo que está sucediendo con la profecía bíblica y uno se da cuenta en el tiempo que está viviendo profético, ¿verdad? Entonces, analizando el libro de Daniel, en el capítulo 42 y 43, dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, es muy interesante darle un cuadro a los hermanos que están escuchando, ¿verdad? Para poder introducirlo en el tema. En la Mesopotamia había un hombre que se llamaba Nabopolassar. Él era un feudal que había vencido a todos los feudales
de la época, estamos hablando 500 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, un poco más para atrás, ¿verdad? 500 y pico. Y entonces Nabopolassar se levanta como el amo de Babilonia. Y él tenía un hijo llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era un militar que estaba en Egipto peleando la batalla de Carquemis, y entonces Nabopolassar muere, su padre, y lo mandan a llamar a Nabucodonosor y le dicen: tienes que regresar para hacerte cargo del trono de Babilonia, que está vacante. Y dejar vacante el trono era algo muy peligroso en esa época. Entonces, cuando él comienza a retornar de Egipto hacia Babilonia, pasa por Jerusalén, la sitia y se lleva lo mejor de los príncipes hebreos, entre los cuales iba Daniel, y después los tres amigos, ¿verdad? Que luego le pusieron por nombre Sadrach, Mesach y Abednego. Exacto. A los 2 años de estar ya estacionado ahí en Babilonia, el rey tuvo sueños y soñó, ¿verdad? Para ahorrar el tiempo, soñó con una imagen, ¿verdad? Una imagen que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, las faldas de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro con hierro cocido. Entonces nadie le podía decir que había soñado, él se había olvidado, ni tampoco le podían dar la interpretación. A raíz de esto, Daniel consulta a Dios, Dios le revela y le dice: mira, Daniel, esta es la revelación. Entonces, Daniel le dice qué soñó y le dice: mira, rey, tú soñaste con una imagen que la cabeza era de oro, el pecho de plata, las faldas de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro con hierro mezclado. Exacto. Y le dice: esta es la interpretación. La cabeza de oro es el reino de Babilonia. El pecho de la imagen es el imperio medo-persa, representado en los 2 brazos. Sí. Las faldas de bronce son el imperio griego, las piernas son el imperio romano, representadas en las 2 piernas Constantinopla y Roma, y los pies de barro y hierro cocido, mezclado, representan las alianzas humanas. Ahí está el versículo 43 y 44, ¿verdad? Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Entonces, el Señor me mostraba que el imperio romano reunificado, que está justamente ligado a los tobillos de la imagen de Nabucodonosor, es la Comunidad Económica Europea. Es decir, por antonomasia, la alianza humana más importante que se ha dado después de la Segunda Guerra Mundial es la Unión Europea, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Porque de ahí, de la Unión Europea, va a partir todo lo que es la parte escatológica, la aparición del anticristo, ¿verdad? La aparición del falso profeta, y todo va a surgir de ahí. Entonces, y todos sus aliados. Exactamente, de la Europa Oriental, digamos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Investigando y poniéndome al tanto de estas cosas, porque Jesús dijo: cuando vean estas cosas, ¿verdad? Entonces, empecé a ver lo que el coronavirus ha producido en la Unión Europea, ¿verdad? Lo que ha producido en la OPEP, que es otra alianza humana, ¿verdad? Y lo que se ve es que esta pandemia ha tenido un peso tan grande que al caer sobre la Unión Europea ha aparecido las fisuras que había en esas alianzas humanas. Ha aparecido el barro del que habla Daniel. Cuando Daniel dice que la imagen que vio Nabucodonosor era de hierro y de barro, es que en parte eran alianzas fuertes y habían otras áreas que eran muy débiles, como el barro, y que no se mezclaba el hierro con el barro, dice. Entonces, este es el tiempo donde ha aparecido el barro, ¿verdad? Donde no se ve el hierro en esas alianzas, se ve la fragilidad. ¿Por qué? Resulta que cuando se desata la pandemia, Alemania se cierra las fronteras del espacio Schengen. Eso no tiene antecedentes porque la Unión Europea ha tenido tráfico libre de personas, comercio libre y soberanía compartida. Es por primera vez que que de una manera unilateral y sin consultarlo, ¿verdad?, con Bruselas, donde está sentado la presidencia de la Unión Europea, sin consultarlo, Alemania toma una decisión unilateral y cierra sus fronteras, ¿verdad? De manera tal que ni un francés, ni un belga, ni un holandés, ni un español, ni un italiano puede entrar y tampoco pueden salir con facilidad y está prohibido. Prohíbe Merkel, la presidenta, prohíbe la primer ministro, prohíbe la exportación de elementos médicos como son mascarillas, respiradores, cuando Italia le está pidiendo ayuda y España está pidiendo ayuda porque se está muriendo la gente a rolete. Entonces, por favor, le está pidiendo ayuda a los países más ricos de la Unión Europea, que son los países nórdicos, ¿verdad?
Cuando digo nórdicos me refiero a Alemania, Bélgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Finlandia, Islandia y y Suecia y Noruega. Bueno, no le prestaron ayuda. Entonces, cuando se cierra todo el espacio Schengen, todos los países, los 27 países cierran frontera, Alemania se abre para tratar, según algunos comentaristas, de lavar su imagen internacional, pero ya era tarde. Los camiones rusos y China y Cuba ya estaban en España prestándole ayuda a los españoles y estaba en Italia prestándole ayuda a Italia. Por primera vez, dentro de los países que conforman la OTAN, un camión ruso se pasea por la autopista de un país de la OTAN. Eso no tiene antecedentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ha sucedido aquí, y para colmo, un comentario fuera de lugar del ministro de Economía holandés que dice, habría que decirle a Bruselas que haga una auditoría económica para ver por qué España y por qué Italia financieramente no han podido hacer frente solos a esta pandemia, ¿verdad? O a esta epidemia en su país. Entonces, el presidente de Portugal se levanta y dice, ese es un comentario que rompe la unidad del espíritu europeo y es un comentario miserable. Le dice Portugal al ministro de Economía de Italia. O sea que aparecieron las divisiones. No hay tal Unión Europea, por lo que se ve. Por lo que se ve hay una desunión europea. Entonces, ahora el presidente de la Unión Europea, hay una reunión, se han reunido y están de cumbre en cumbre ahora, porque están buscando cómo hacer para resolver el tema financiero, la recuperación financiera de los países que han sido afectados de la Unión Europea y lo quieren compartido. Es decir, si somos la Unión Europea, tenemos comercio libre, tenemos tránsito libre y tenemos soberanía compartida, entonces si Italia y España son los más dañados, entonces esto hay que repartirlo entre todos, la pérdida financiera. Y quieren sacar el corona bono, ¿verdad? Para tratar de mitigar la situación financiera y repartirla entre todos, ¿verdad? Entonces los países nórdicos se oponen. Los países más ricos como Alemania, Bélgica, Holanda, se oponen, no están de acuerdo. Y ahí están, en esa lucha, todavía están en esa lucha para tratar de ponerse de acuerdo. Aparece, el presidente de España y dice, está en serio peligro la Unión Europea si no se encuentran medidas solidarias que se puedan, que demuestren realmente una falta de egoísmo y produzcan unidad. Entonces, este coronavirus ha traído un cambio, ha traído unas fisuras, o ha sacado a flote unos egoísmos y unas fisuras que pueden traer cambios geopolíticos. Es decir, después de esta situación, si ellos no logran superar esta coyuntura política y económica en la que se encuentra, puede fisurarse la Unión Europea. Y así como estuvo la salida de Inglaterra de la Unión Europea, así se puede salir de España, Italia, Portugal y desmembrarse la Unión Europea. Y si se desmembra la Unión Europea, entonces viene un cambio militar, porque la OTAN ya no tiene sentido. Y si se va a la OTAN, entonces Estados Unidos pierde hegemonía militar en Europa. Exacto. Y ahí estaríamos hablando puntualmente de acercarnos ya a la manifestación del anticristo, por así decirlo, ¿no? Porque ese es el que va a traer unidad y paz. Claro, a ver, obviamente pasando el tiempo, tiene que pasar el tiempo, la iglesia tiene que ser tomada, todo lo que nosotros sabemos pero digamos, se está armando como un escenario previo, eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto, apóstol? Sí, exactamente, en eso tienes razón, apóstol. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento. Sí, va a ser 7 años antes de la batalla del Armagedón. O mejor dicho, 10 años antes de la batalla del Armagedón. Y 7 años antes. La profecía de Daniel. Exacto. La profecía de Daniel. Y de Ezequiel. Va a ser, exacto, va a ser 7 años antes de la firma del Tratado de Paz. Por lo tanto, nosotros para saber cuán cerca está el arrebatamiento, tenemos que ver cómo se va alineando todo el mapa político y geopolítico para que se produzca la batalla del Armagedón. Es decir, lo que decía usted, apóstol Amado, recién,
el ataque de Gog, de Tierra de Magog, Ujú, Irán, Irak, Libia y Europa ujú. Oriental atacando a Exacto. Israel. Eso es lo que nosotros debemos estar atentos, cómo se alinean las naciones, porque 7 años antes de eso, o 10 años antes de eso, viene el arrebatamiento de la iglesia. Ujú. ¿Ves? O sea que Entonces, estamos en un escenario muy, muy lindo. tremendo lo que se está armando, porque lo curioso es que cuando leemos Ezequiel 38, Estados Unidos no aparece allí, en esa guerra, en la batalla del Armagedón, Estados Unidos no, brilla por su ausencia, no está. Solamente es Ujú, mencionado ujú. Moscú, las tierras de Magog, Turquía, Irán, Irak, Libia y Europa Central Oriental. Y después no he mencionado nada, y muchos pueblos del norte, que son los chinos, ¿verdad? Y más nada, Estados Unidos no está. Ahora la pregunta, ¿por qué Estados Unidos no está si Estados Unidos siempre fue un defensor de Israel? Y Estados Unidos siempre tuvo la hegemonía militar en el mundo, pero no figura en esa guerra. Bueno, hay varias respuestas, ¿verdad? Pueden haber varias respuestas, pero lo que estamos viendo es que si se fisura la Unión Europea a causa de este problema de la pandemia, ¿verdad? Es decir, que no sería la causa, esto sería lo que revela la desunión Sí, que sí, hay, sí. Sí, sí, ¿verdad? esto sería como el aperitivo para que eso pase. Exactamente. Si el desencadenante. Si la Unión Ujú, Europea se desarma, entonces la OTAN empieza a correr peligro, porque justamente los ujú. países de la Unión Europea son los países que integran la OTAN. Ya no tendría Exacto. demasiado sentido, si no están juntos en lo económico, en lo soberano y en lo territorial, ¿a qué estar juntos en lo militar? Y, y Entonces, más, apóstol, y más sabiendo sí, que sí, sí, diga, diga. Rusia los ha ayudado. Exacto, exacto. Entonces, apóstol, la pregunta que quiero hacerle para que los hermanos también vayan, si hay alguno ahí tomando nota, compartiendo, ya hay, bueno, algunos más que se han conectado del principio. La lectura, digamos, profética escritural que usted le da a esto, ¿cuál sería? Yo creo que se está gestando un proceso para romper la hegemonía militar y económica de Estados Unidos en Europa y en el mundo. Ujú. ¿Para qué? Para sacarlo del mapa profético y para que se alinee totalmente, ¿verdad? El ataque de las naciones sobre Israel. Bien. China ha Eso es lo sido que un veo. gran, digamos, hablando puntualmente y haciendo énfasis en lo que usted dice, que Estados Unidos no aparece en el mapa profético, por así decirlo, cuando se arma la guerra del Armagedón. Eh, eh, China, por así decirlo, ha sido uno de las naciones que ha tomado como prominencia y primicia de querer, digamos, devastar a Estados Unidos con su economía. Siempre ha habido como un tipo de competencia a nivel económico ahí para ser, digamos, primer mundo económico. ¿Usted cómo Bueno, lo ve a eso? claro que sí. Por eso es que se han formado estos 5 países que son el BRICS, Uh -huh, ¿verdad? Que está Brasil, Rusia, ¿verdad? uh -huh, China, la India y México. exacto. Entonces, estos 5 países que surgieron en el 2001 formando el BRICS, a ver, veamos, analicemos un segundito. En la última reunión que hicieron de la OPEP el 6 de marzo, Arabia Saudita le dice a Rusia, tenemos que frenar la producción porque no hay consumo. Y si producimos mucho y no hay demanda de petróleo, el petróleo se va a caer el precio y vamos a sufrir en nuestras economías. Rusia se levanta de la mesa de negociación y dice, no, nosotros vamos a seguir produciendo. Y Arabia Saudita dice, bueno, también vamos a seguir produciendo. Y se cayó Uh el -huh. precio del petróleo que esto de la guerra del Golfo Pérsico, que no se tiene antecedente de la caída del petróleo como esta, Así ¿verdad? mismo es, sí, sí, Entonces esto le sí, sí. trae una consecuencia a la economía de Estados Unidos, porque Estados Unidos, toda su parte interna, o quizás la mayor parte de los gastos internos públicos, los subvenciona con los intereses al petróleo. Eso es así. Al caerse el precio del petróleo, se caen los ingresos para Estados Unidos y le genera una situación financiera y una crisis financiera interna. Eso por parte de Rusia, fíjate lo que hace Uh Rusia. -huh. Y ahora China, resulta que surge el virus en China, no hay ningún tipo de contaminación en las ciudades aledañas a Wuhan,
Hong Kong no tiene virus, Beijing no tiene virus, ninguno de los países de las provincias que rodean Wuhan tienen coronavirus, solamente allí. Y resulta que en menos de 3-4 meses controlan la epidemia y la llevan a un nivel mínimo de expresión de contagio. Y Europa está devastada, Estados Unidos devastado, el mundo contaminado, y ellos son los únicos que quedan limpios. Y compran las acciones de las empresas americanas en China y en el mercado europeo a precio tirado en el piso. Y se levanta China como el poder hegemónico económico y lo fortalece, porque ya lo tenía en el mundo. Y ahora Estados Unidos es la potencia que va decreciendo económicamente. Entonces la pregunta, las dos jugadas, el coronavirus y la posición rusa de no querer frenar la producción de petróleo, es un atentado económico contra Estados Unidos. Totalmente, bueno, se ha percibido, se ha visto y se puede hasta palpar, porque evidentemente, bueno, Estados Unidos siempre ha sido, bueno, yo creo que en el live que hicimos anteriormente, Apóstol, o no me recuerdo si lo dijo o me lo dijo a mí internamente, no me recuerdo, pero quiero hacérselo acordar. Usted me decía que la, digamos, base de la economía de Estados Unidos estaba en armamentos, ¿verdad? Digamos, en armas de guerra y en petróleo, ¿verdad? Una vez tocando estos dos puntos, como es la OTAN, y tocando el petróleo, se devasta, digamos, Estados Unidos en toda su totalidad. Bueno, se desbasta su hegemonía en el mundo, pero Estados Unidos es el primer productor de petróleo. Exacto. Estados Unidos tiene su petróleo intacto, ¿verdad? Y si deja de producir Arabia Saudita, Estados Unidos no hay con qué darle. Ellos tienen una producción de petróleo terrible. O sea, ellos seguirían siendo una potencia económica, pero dentro de sus fronteras. Ya no tendrían la hegemonía militar y económica que tienen afuera. Es decir, aparte que Trump tiene una política nacionalista, Trump no tiene una política expansionista. Sí. Él tiene una política, ¿cómo es? Nacionalista. Entonces, en vez de crear puentes de comunicación, crea muros. Levanta muros, el hombre. Exacto, sí, levanta Entonces, muros. ahí es lo que yo veo, teniendo en cuenta Ezequiel 38, ¿verdad? Teniendo en cuenta Ezequiel 38, que Estados Unidos no participa de esa guerra del Armagedón, y la iglesia ya no está en la tierra, en esa batalla. Entonces, evidentemente, este debilitamiento y que se está produciendo en la hegemonía americana, militar y económica en el mundo, es una señal clara y profética de que nos estamos enrumbando hacia esa batalla. Sí. Quiere decir que si nos enrumbamos a esa batalla, sabemos que 10 años antes o 7 años antes está el arrebatamiento de la iglesia. O sea que no está lejos que suene la trompeta. Qué maravillosa noticia. Bueno, y ahí, Apóstol, para aprovechar el tiempo, porque usted sabe que solamente Instagram nos da 1 hora, me gustaría tener más espacio con usted, más tiempo, pero como solamente tenemos 30 minutos de aquí en adelante, hablando y tocando el punto que acaba de tocar, que es lo que hablamos antes de conectarnos, yo le decía a usted puntualmente, usted me agarra y me dice, bueno, 10 años antes sería la sonada de la trompeta a raíz de, ¿verdad?, de lo que estamos esperando que suceda, ¿no es cierto? Sí. Hablando de iglesia en sí, la iglesia, yo le decía a usted, yo creo puntualmente, y esto se lo quiero aclarar a todos los hermanos que nos están viendo, que esto también no, yo creo que primeramente para mí, desde mi humilde opinión, y usted como mi mentor, corríjame en vivo, no importa, no hay problema que lo haga, pero para mí, desde mi humilde opinión, esto primeramente es un trato con la iglesia. Exactamente, iglesia, yo estoy de acuerdo con eso. Con el cuerpo de Cristo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Creo que el Señor está puntualmente queriendo ministrar nuestras vidas, nuestros corazones en la perspectiva correcta de lo que es iglesia. O sea, yo creo que este tiempo, y no sé si me parece que lo escuché decírselo a usted también, es un tiempo como si fuera como un desierto, ¿verdad? Que es un desierto para hablar con Él. Un desierto donde la palabra desierto significa hablar. Sí, entonces, o la invitación al monte, como decía mi esposa, ¿verdad? El domingo. Decía la invitación
Claro, exacto, la invitación al mundo. Entonces lo que quería compartir, apóstol, y que si nos puede ayudar con esto, es aclararle a los hermanos de la iglesia que el primer, como dice la Escritura, el juicio comienza por la casa. Y si el juicio comienza por la casa, nosotros tendríamos que, como iglesia, hacer una introspección de qué Dios nos quiere hablar a nosotros como iglesia, porque esto, apóstol, yo lo he dicho en varios lives y se lo vuelvo a repetir a usted, esto nos rompió estructuras, nos quebrantó principios, nos ha sacado de la forma del modismo. Estamos parados delante de una cámara, a veces yo me escucho y digo, pues no puedo decir tantas veces esa palabra, muchas muletillas, al no estar acostumbrados al hacer todo esto. Y esto significa que el Señor quiere tratar con nosotros, ministrar un área de nuestra vida. Y esa es la área donde usted me gustaría que hiciera, digamos, una amplitud o ampliara esto que yo estoy diciendo desde la visión que usted tiene profética de esto. Bueno, a ver, hay muchos predicadores que están hablando que esto es un juicio de Dios al mundo por su maldad. Sí, y yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que más que nada, esta es una obra del hombre, ¿verdad? De la maldad del hombre y de Satanás, pero que Dios utiliza la coyuntura no para tratar solamente con el mundo, ¿verdad? Sino para tratar con la iglesia. ¿Por qué motivo? Fíjate. Yo creo que esto que estamos viviendo tiene un poder santificador. Así es. Porque el que está despierto y conoce el momento profético y el tiempo que le ha tocado vivir y hace el análisis que nosotros estamos haciendo, se da cuenta que en el tablero de ajedrez de Dios, las naciones son las piezas y se están alineando para el jaque mate. Se están alineando, ¿verdad? Para lo profético, para el sonido de la trompeta y para luego, 7 años después, ¿verdad? La segunda venida gloriosa de Jesucristo a la tierra, Apocalipsis 19. Entonces, no podemos como iglesia tomar esto a lo liviano. Es decir, no sé si la otra vez hablábamos que esto es como un relámpago que llega a tu vida, ¿verdad? Un relámpago, y cuando te llega un relámpago, se producen dos cosas: o te quedas petrificado y encandilado, o sigues el camino que te ilumina el relámpago. Y el camino que ilumina este relámpago de la pandemia es el arrepentimiento. Es decir, Dios quiere santificar la iglesia, que la iglesia le busque, se santifique, se prepare para ser sacada de este sistema de tiempo. Dios quiere planchar la iglesia y lavar la iglesia, y a veces Dios permite este tipo de eventos para que la iglesia se santifique y lo busque, ¿verdad? Y lo busque. Me gusta eso de lo planchado. Perdone que le corte, pero quiero aprovechar también. Me gusta eso de lo planchada y de santificarla, porque, apóstol, se ha manoseado tanto el tema de la iglesia con diferentes atributos de la misma, la unción, lo apostólico, lo profético. Se ha prostituido tanto todas esas situaciones, ¿verdad? En el concepto de ser correctamente y visionario en la escritura. Sí. Y aquí es donde yo quiero, por favor, apóstol, le voy a abrir, mire, no se lo hablé antes, pero le voy a abrir mi corazón y le vuelvo a repetir después, si quiere me corrige acá, por detrás de cámara, pero nosotros somos seres espirituales. Sí. ¿Verdad? Sí. Dios nos hizo seres espirituales, donde estamos dentro de un envase. Usted siempre me lo enseñó. Este envase se va a quedar acá, ¿verdad? Dios es espíritu, trata el espíritu del hombre. Más allá de todo lo que está pasando a nivel global que nos afecta como sociedad, obviamente la iglesia es la intrínsecamente sociedad espiritual aquí en la tierra. Y claro, si Dios es espíritu, va a tratar con ella a su espíritu. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere tratar con la iglesia en este tiempo, en nuestro espíritu? ¿Será que quiere que dejemos esas prostituciones de, como hablábamos hace unos minutos atrás, de envidias, de competencia de la iglesia, que se deje todo eso? ¿Será que este recluyamiento de estar recluidos acá en casa nos lleva
a una sola cosa. Mire, hoy leí algo que me gustó mucho. Tengo un título pegado en la pared, tengo 3 doctorados, tengo 5, pero hoy no me sirve nada de eso. Lo único que me sirve es estar en mi casa de rodillas delante de la presencia del Señor. Nada de lo que, o sea, no estoy diciendo que sea malo y que no tengamos título, tengamos todo lo posible, pero lo que quiero decir que en este trato espiritual, en este trato espíritu, pues si no hacemos una lectura espiritual, sin espiritualizarlo, apóstol, sin ser, digamos, místicos, sino tener una lectura correcta, como le dije, de lo que estamos viviendo, tenemos que sí o sí hacer una lectura en qué Dios quiere tratar con su iglesia hoy, en medio de esta pandemia, mirando todo el panorama del mundo, ¿no? Bueno, me parece muy interesante el tema, apóstol, porque lástima que tenemos tan poco tiempo. Quizás no se le puede habilitar una hora más después. Sí, podemos. Cortamos y volvemos. Bueno, sí. Sí, lo volvemos a conectar, no hay problema. Le damos hasta para donde, que los hermanos reciban, para los que hermanos que están conectados reciban. Exacto. Fíjate esto, apóstol. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Prostitución doctrinal y ministerial. Ay, santo. ¿Verdad? La prostitución doctrinal y ministerial. Y la división que hay, la división que hay en el cuerpo de Cristo, no en el cuerpo místico de Cristo, porque el cuerpo místico de Cristo no tiene división, está unido. Me refiero a la división que hay en este plano de la existencia, no en el cuerpo místico, sino dentro de este plano. Esa división que se da por envidias y porque lamentablemente, hay una enfermedad instalada dentro del corazón de los ministros. No digo de todos, digo de algunos, ¿verdad? Porque no toda la iglesia tampoco está en esa condición, ¿verdad? Entonces hay prostitución en la doctrina, hay prostitución en el ministerio y hay una enfermedad instalada en el corazón de algunos ministros, como también de algunos hermanos. Entonces, vamos a llamarle las cosas como son. Esta pandemia lo que trae es un relámpago de luz para llevarnos al arrepentimiento y a la santificación en estas áreas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Pablo dijo, la noche está avanzada y se acerca el día, ¿verdad? Si la noche estaba avanzada hace 2000 años atrás, 2000 años después, ¿en qué punta de la noche estamos? Estamos en el alba, y en el alba canta el gallo y se vende a Cristo por dinero. Entonces, así es decir, la prostitución ministerial, ¿verdad? Ahora lo que te sostiene no es un recital del hermano Pepe cantando arriba de una tarima y tú teniendo que pagarle miles de pesos para poder escuchar. Miles de dólares. Ahora eso no te va a rescatar. Es claro, eso no te va a rescatar. Eso no te va a rescatar. Lo que te va a rescatar es la solidez que tú tienes en la fe y la construcción doctrinal que se ha hecho dentro de ti. Este coronavirus ha venido como un fuego así para probar la obra de cada uno, ¿verdad? Para probar la obra. Vuelva a repetir. El coronavirus, digamos, usando una analogía, es como el fuego de la prueba que ha venido sobre la construcción que como pastor hemos hecho sobre la iglesia. Un fuego que pasa y que prueba de qué está construida cada persona. Porque ahora tú necesitas... Perdone que le corte, pero quiero hacer una aclaración porque hay muchos hijos de la casa aquí que y me gustaría que por favor pusieran el comentario ahí. Hace más o menos 5 años, apóstol, y de una forma enfática, 3 años. Todos los benditos viernes, a excepción de los viernes que fue usted a darnos el seminario de células y demás, y de liderazgo, siempre había una enseñanza, y les he repetido a los hijos de la casa lo siguiente. Va a llegar un punto, un momento, y que yo sé que usted tiene una palabra muy fuerte acerca de esto que me gustaría, si pudiera tocarla, que le dije, va a llegar un punto y un momento donde se va a manifestar una guerra primeramente interna de lo verdadero con lo falso. Y eso verdadero y de lo falso, en cuanto usted me está hablando, porque usted dice, va a llegar un punto, dijo usted, donde ahora solamente te sirve
lo verdadero que está de Dios en ti, ¿verdad? Relacional, Claro. no ministerial, relacional, relacional. Y entonces ahí, apóstol, yo sé que ese es el preámbulo, el principio en esa guerra, donde se va a manifestar la apostasía. Los hijos de Caín, ¿verdad? Por así decirlo. Los que matan a los hermanos. No sé si puede ampliar ahí. Bueno, a ver. La verdad que vamos a tratar de darle un orden, ¿verdad? Pero es muy bueno también porque justamente antes de la segunda venida de Cristo se tiene que manifestar la apostasía. Exacto, por eso es que lo decía. Entonces, pero dijimos, fíjate, habían tres aspectos, ¿verdad? La enfermedad instalada en la iglesia, no en el cuerpo místico de Cristo, sino en las personas, en algunas personas, ¿verdad? Sí. En el área del alma. Habíamos dicho también la prostitución doctrinal y ministerial que hay, ¿verdad? Eso me La interesa. venta, el ejercicio del ministerio por dinero, tomar la piedad como fuente de ganancia, ¿verdad? Ese es un aspecto que tiene que ser corregido, que Dios lo quiere corregir dentro de la iglesia. Muchos hermanos que tienen ¿cómo es? Y ministros que tienen el evangelio de la prosperidad, no significa que no sean hijos de Dios, son hijos de Dios, pero están sinceramente engañados, como lo tuvimos nosotros, ¿verdad? En algún momento, yo fui sinceramente engañados. Yo fui parte. Yo también. Sinceramente engañado. Claro. Entonces Dios te trae esta oportunidad para que lo busques y Dios te va a iluminar en todas las áreas donde estás haciendo agua, donde no te va a tomar el sonido de la trompeta estando en una condición de poder presentarte delante de Dios, que no te agarre con los pantalones en la mano, mal dicho, ¿no? Entonces Dios usa el coronavirus para santificar a su iglesia, para que le busquen, para que busquen su rostro, para que generen los cambios y los ajustes que tienen que hacer. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Por lo menos en mi caso. En mi caso, me invita a que yo lo busque en oración, me invita a que yo me meta en la palabra, me invita, ¿verdad?, a purificarme en aquellas áreas donde tengo que purificarme. Dijo tres cosas: prostitución, doctrinal, doctrinal, ministerial, sí. ¿Y cuál más? Y la enfermedad instalada dentro del corazón de algunos ministros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la prostitución ministerial viene por la prostitución doctrinal. Es decir, hay una contaminación de espíritu en la doctrina, ¿verdad? No se están tomando, por ejemplo, hay un montón de costumbres, de usos y costumbres que no tienen sustento bíblico, que son usados dentro de la iglesia, tan solamente porque un famoso se le ocurrió hacerlo y eso se viralizó dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Estoy explicando? Como por ejemplo lo hebreo, que está muy de moda, por ejemplo, ¿no? Todas las Sí, sí, bueno, ese es un tema, por ejemplo, el mesianismo, ¿verdad? Que tiene mucho de judaísmo mezclado con la gracia, y es un rollo eso, ¿verdad? Gente que se salvó diciendo Jesús entra en mi corazón, ahora tú no lo sacas de hablar hebreo, ya no hablan español, hablan hebreo, ¿verdad? Sí. Pero se salvaron diciendo Jesús entra en mi corazón, y Dios los entendió y se metió en el corazón de ellos. Ahora no, te quieren convencer que no es Jesús, que es Yahshua. Nosotros ya sabemos que es Yahshua, ¿verdad? Y que esa palabra es hebrea y se utiliza en Israel, pero nosotros estamos en la Argentina. Entonces, hay ministros que son latinos, ¿verdad? Y que tienen un gorrito acá en la cabeza, el talí puesto encima, tocando el sofá para que el Espíritu Santo venga, cuando el Espíritu Santo ya vino en el día de Pentecostés y vino para quedarse adentro de nosotros, ¿verdad? O sea, una práctica, ¿verdad? Que tú entras a ciertas iglesias y no sabes si salir corriendo porque de aquí me van a circuncidar. No, yo también me escaparía. Pues. Mire, apóstol, yo uso algunos elementos, algunos como el shofar, me gusta,
el manto, pero los tomamos como un simbolismo, ¿verdad? Como algo simbólico. Que ahí es donde la gente se equivoca, y esto es lo que me gustaría que se aclarara, porque hacer una doctrina de un símbolo es donde está el problema. Y de ahí sí, claro, es donde arrancan las apostasías, apóstol, que es lo sí. que podemos llegar a ser el puente, el nexo, ¿verdad? Si tú utilizas el shofar como un instrumento musical, ¿verdad? Exacto, como un instrumento musical, exacto, como es la guitarra, como es el piano, no hay problema. El problema es cuando tú crees que si no tocas el shofar, la presencia de Dios no se manifiesta. Ahí está el problema. Así mismo. ¿Verdad? Así mismo. O crees que tienes que tener una cierta vestidura ritual encima para que Dios se manifieste, o para que Dios te acepte ejercer el ministerio. Ahí es donde está el problema, ¿ves? Esa sería lo que usted está diciendo de la prostitución doctrinal, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a corregir un poquitito. Yo diría la distorsión doctrinal que te lleva a la prostitución ministerial. Ah, ok. La distorsión doctrinal que te lleva a la prostitución ministerial. Por ejemplo, un tipo de distorsión doctrinal es por ejemplo, que nos vamos a meter en terreno apache, apóstol. Metámonos, cualquier cosa nos ponemos el yelmo de la salvación para que no nos entre en la flecha. Sí. Por ejemplo, había un programa, apóstol, había un programa que se llamaba, yo creo que es su época, El Pueblo Quiere Saber. Una de las distorsiones doctrinales que hay es, por ejemplo, el hacer pactos con Dios por dinero. Ajá. Eso es una distorsión doctrinal que te lleva a una prostitución ministerial. Ministerial, exacto. Primero que nada, porque nosotros, primero, la palabra pacto viene del hebreo berij, y siempre se realiza entre dos iguales o un mayor y un menor. Cuando el pacto se realiza entre un mayor y un menor, el que establece las condiciones del pacto es el mayor, no es el menor. Entonces no hay ninguna manera ni sustento bíblico, doctrinal, exegético y hermenéutico sobre el cual yo pueda decir que yo puedo sentar a Dios en una mesa de negociación y decirle, yo te doy tanto dinero, pero tú haces esto con mi hijo, por ejemplo. Eso es imposible. Exacto. Forzar el brazo de Dios de esa manera, eso es una distorsión doctrinal que es aprovechada por algunos para prostituir el ministerio. Exacto. Y en esa prostitución, por moda, yo lo voy a decir, entraron muchos, y entré también yo. Todos entraron. Y eso es, apóstol, mire, en términos puntuales, bueno, usted toca el dinero, pero yo le hablé de símbolos, como el símbolo, por ejemplo, de la unción. No sé si se acuerdan. Entonces, el símbolo de la unción, y agarrábamos el aceite, y le decíamos, ¿cuántos quieren recibir la unción? ¿Verdad? Y pasábamos todo al frente. Vender el aceite, vender el agua del río Jordán, vender las piedritas del camino por donde caminó Jesús. Unas distorsiones doctrinales que te llevan a la prostitución ministerial. Exacto. Ahí mismo. Bueno, usted lo dijo. Usted mismo. Ahí tenés, eso se llaman prácticas aberrantes de fe. Exacto. ¿Verdad? Exacto. La práctica aberrante de fe. Y en hacer, digamos, un planeo general de lo que venimos hablando, justamente, podríamos decir, apóstol, que esta es una de las cosas que el Señor quiere corregir, que el Señor quiere corregir, como dijo usted, que quiere santificar en la iglesia y quiere, digamos, enderezar ese camino que está tan torcido. Exactamente, claro que sí. Porque, a ver, es como si tú vienes y le dices a Dios, sáname. Entonces Dios te ofrece la sanidad y tú agarras la sanidad, y cuando te la quieres llevar, Dios no la suelta. Te tienes que llevar a Dios con la sanidad. Señor, prospérame. Y Dios te dice, bueno, aquí tienes la prosperidad. Supongamos que esta es la prosperidad. Claro. Pero la prosperidad, la persona la agarra la prosperidad. Cuando se la quiere llevar, se tiene que llevar a Dios con la prosperidad.
sea, no podemos separar la sanidad de Dios, la prosperidad de Dios. Si Dios no es la góndola de un supermercado, donde yo entro, escojo lo que me hace falta, tiro dinero en la caja y me voy y vivo como se me da la gana. Eso es lo que Dios quiere corregir. Una de las cosas que Dios quiere corregir, las distorsiones doctrinales. Por eso yo creo que en el final de los tiempos Dios va a levantar maestros y escribas que van a enderezar doctrinalmente a la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, Dios quiere corregir el deslumbramiento por la iluminación. La mayoría de los predicadores... Esa idolatría ¿verdad? Al predicador, así, eso es lo que está diciendo, digamos, al que está trayendo... Esa es otra. El culto a la personalidad. Exacto. Es decir, ese culto a la personalidad que hay en las iglesias se tiene que acabar, porque el centro y el objetivo de nuestra adoración es Jesucristo, no es el hombre que está parado ahí. Amado. Así es. Pero lo que pasa es que lo que hay es un culto a la personalidad. Eso también Dios lo quiere desbaratar. También cuando me refiero al deslumbramiento por la iluminación, que no es lo mismo iluminar que deslumbrar, ¿verdad? Exacto. La mayoría, o casi muchos predicadores ambulantes no quieren edificar la iglesia, la quieren deslumbrar, porque eso se traduce en ofrendas. Se traduce en ofrendas, ¿ves? Entonces, toda esa infantilidad y esa estupidez que está metida dentro de la iglesia, Dios la quiere quitar. Gloria. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Dios aprovecha la coyuntura, nos deja encerrados a todos, y este encierro produce tres cosas dentro de nosotros: inseguridad, miedo e incertidumbre. Y nos obliga, estas tres cosas nos obliga a buscar a Dios. Y cuando vamos a buscar a Dios, Dios dice, mira, vamos a dejar el miedo, la inseguridad y la incertidumbre de lado y vamos a tratar con estas áreas de tu vida. Y te empieza a mostrar Dios dónde estás haciendo agua en tu vida espiritual. ¿A dónde es que estás caminando mal, que estás cojo, que Dios quiere que te corrijas? ¿Verdad? Así que, y la enfermedad, cuando me refiero a la enfermedad, mira, fíjate, me ha pasado algo curioso, Apóstol Raúl. Me escribió, me mandó, resulta que es imposible no tener, dice, imposible es que no venga los tropiezos. Jesús lo dijo en Lucas 17. Así es. En una oportunidad tuve un tropiezo en Europa, un malentendido con una pareja, con una hermana, específicamente una hermana, y me bloqueó el Facebook. Y no quería saber más nada conmigo. Ahora, en estos días, me ha mandado la invitación de nuevo. Y ese es el poder del coronavirus, ¿eh? Claro. ¿Te das cuenta? Porque el coronavirus... exacto, está en España la hermana. Y la hermana sabe que en cualquier momento ese animalito la agarra y se la lleva para arriba y no quiere irse estando mal conmigo. Entonces me manda la invitación para que haya una reconciliación. ¿Te das cuenta lo que es lo que hace una persona que tiene a Dios en el corazón y busca a Dios? Se deja iluminar por la situación y se revisa y se da cuenta dónde está mal. Ahora me desbloqueó y me mandó la invitación. Y claro que yo la acepté, por supuesto. Claro. Entonces, yo creo, ¿verdad? Yo creo que el coronavirus es un foco que Dios pone sobre el corazón de cada hijo de Dios en la tierra en este momento. Otra enfermedad que está instalada dentro de la iglesia viene porque las personas tienen ligada la identidad a los logros. Entonces, si logro amontonar... No vale por lo que haces. No vale por lo que haces. No vale por lo que haces. Exactamente. A ver, explícamelo, Raúl, mejor vos. Explícalo mejor vos a la audiencia. Explícalo mejor. Bueno, usted siempre, usted sabe que estas son palabras que siempre las he aprendido de usted, del apóstol Callacoa. O sea, todo lo que yo predico y enseño está basado en lo que ustedes me han enseñado. Y lo que me han enseñado puntualmente es que mi valor no está ni en lo que tengo, ni en lo que hago, sino en quién soy. Exactamente. Y eso, y esa sanidad que tú recibiste cuando Dios te iluminó con esas palabras, ¿verdad? Y que las recibí yo también, porque yo también fui sanado, porque yo también tenía la identidad ligada a los logros, pero Dios trató conmigo.
Muy bien. La mayoría de los que perdón, apóstol Gregorio, pero la mayoría de los seres humanos están ligados ahí, muchos. Sí, sí, La la mayoría, son identidad pocos. ligada a los logros. Ujú. Dime cuánto has logrado y te diré cuánto vales. Y eso ¿Cuánto no es vales? verdad. Exacto. No, es Eso no es decir, así. el problema es que hay algunos ministros que creen que por tener un montón de gente amontonada en un local, eso les da valor como persona. No, nada que Ahí se ver. equivoca. Ahí Mi se valor lo determinó Dios el día que me diseñó. Yo soy la semejanza de Dios, tengo un valor intrínseco, yo valgo por lo que soy, no por lo que logro. Si hay 2 personas en mi local, valgo igual que si hubieran 100 o 1000. Exacto, exacto, así mismo. Tiene el mismo valor el pastor que tiene 100 que el que tiene 10.000. Exactamente. El mismo valor. Entonces, el que tiene 1000 no te invita más porque se siente sabe lo que amenazado. pasa? ¿Sabe lo que pasa? Quiero aclarar 2 cosas, apóstol, antes que aclarar primero que nos quedan 3 minutos. Quizás usted va a ver que seguimos hablando y se corta. Si se corta, quiero aclararle a todos los que están ahí del otro lado que nos vamos a volver a conectar, vamos a volver a subir para poder tener un tiempo más con el apóstol. Eso es primero lo que quiero aclarar. Pero lo segundo, apóstol, cuando nosotros, o por lo menos yo, le voy a decir desde mi experiencia, cuando yo me he sentado en mesas con otros pastores y he dicho esto, lo primero, o el primer pensamiento, o la primera cosa que sale detrás de lo que yo digo, bueno, nosotros no valemos, vale lo mismo el que tiene 20 que el que tiene 100, que el que tiene 100, que el que tiene 1000. Lo primero que ellos dicen es, claro, lo que pasa es que cuando tú tienes una mente conformista, escucha, cuando tú tienes una mente conformista, y no tienes fruto, no tienes crecimiento, esa es la buena excusa para La excusa. juzgar, es la excusa para no crecer y juzgar los que sí somos grandes. Así que se lo dejo ahí instalado. se lo dejo ahí instalado, porque esa ha sido, apóstol, he estado en conferencia y he estado bueno, usted ha visto, usted me ha visto que yo le he compartido, donde he podido compartir con algunas iglesias, y son iglesias que a veces congregan muchas personas, otras que congregan muchas cosas, y todo tiene un valor por el número. Y cuando uno dice mi valor no está relacionado al número, lo primero que dicen es, bueno, ¿cuánta gente tú tienes? Bueno, tenemos tanto en la iglesia. Bueno, eso es lo que pasa. Cuando vos tengas tanto, ¿sabés por qué vos decís eso? Vos decís eso porque vos no tenés, porque vos no tenés fruto, porque esto, porque lo otro. Entonces dejan instalado, ¿verdad? Que todo lo que predicamos esto, somos conformistas, y entonces desde esa plataforma de conformidad tapamos, ¿verdad? Nuestra falta de liderazgo, nuestra falta de madurez para tener miles. Así que bueno, están quedando solamente 2 minutos, apóstol. Se va a cortar. Y nos volvemos a reconectar. Nos volvemos a reconectar, ¿verdad? Le voy a decir a todas las personas, pero mientras nos volvemos a reconectar, suelta algunas palabritas, a ver, de esto que sí. estoy diciendo. Bueno, fíjate esto. Primero que nada, que el concepto de valor intrínseco es la base que se toma para poder servir al Señor. Yo no sirvo al Señor con motivaciones erróneas. Servir al Señor para lograr ser reconocido y para lograr adquirir valor a través del ministerio sería una motivación errónea para servir al Señor. Y esa fue la motivación que movió a Saúl. Cuando las mujeres dijeron David mata a 10.000 y Saúl mata a 1.000, Saúl miró con malos ojos a David y ya no lo volvió a mirar bien. ¿Por qué? Porque le habían dado 10.000. O sea, Saúl tenía ligado su corazón al ministerio del rey. Se nutría del ministerio del rey, no se nutría de Dios. Dios no era lo importante para Saúl. Lo que era importante era su trono para brillar ante los demás y adquirir valor. Entonces, totalmente equivocado ese concepto de que es para justificar la mediocridad ministerial. No, señor. Es decir, el valor intrínseco, ¿verdad? Es la base para poder comenzar una vida ministerial sana, sanas motivaciones, para hacerlo con paz y no estar ideando
marketing para crecer. Así ¿Verdad? es. Si no, Apóstol, está muy poderoso esto, se me va a cortar, quedan solamente 10 segundos. Le pido a todos los amados que están ahí que por favor se vuelvan a conectar. Si no puede, entiendo, si tiene que hacer alguna cosa en su casa. Bien, aquí nos volvimos a conectar. Aquí estamos de nuevo, bendiciones, aquí estamos de nuevo. Esto está muy interesante, vamos a esperar que el apóstol se conecte. Estas son conversaciones, amado, que usted no se puede quedar afuera. Estas son conversaciones internas que a veces tenemos. Saludamos a todos los que se están conectando, ¿verdad? Emanuel Herrería, Karim Matt, Pastora Alejandra, Alejandro Giardinelli, bendiciones, Paulo Santillán, Pastora, aleluya, Pastora Silvia, Dios bendiga, amado. Aquí está el apóstol. Estas son conversaciones que usted no se puede quedar afuera, amado, porque estas son conversaciones edificantes, conversaciones que realmente nos animan a tener una visión y una perspectiva correcta. No sé qué pasa que no lo puedo... Ay, otra vez lo mismo. Padre, en el nombre de Jesús. Son invitaciones y conversaciones, amados, que tenemos, que quizás a veces nosotros las tenemos con el apóstol las olas, pero en esta instancia me urge, me llama poderosamente la atención. Apóstol, me pasa lo mismo que recién. Ahora sí. Lo estoy llamando, apóstol, para que sigamos. Póngame ahí, por favor, si usted está siendo edificado, si usted está siendo bendecido, si usted está siendo, ¿verdad?, edificado en este tiempo tan crucial, ¿verdad? Póngame ahí, apóstol, estamos siendo edificados, bendecimos la vida de cada uno. Apóstol, lo estoy llamando a camino de paz. Estamos esperando su conexión, dice. A camino de paz lo estoy llamando, apóstol. Y le decía, esto es tan interesante para mí porque me he propuesto en este tiempo poder decir las verdades intrínsecas que están a la mano de nosotros, pero a veces no la podemos interpretar o leer correctamente. Y bueno, a la luz de una conversación amena, como la que estamos teniendo con el apóstol, aquí está, vamos a tratar de llamarlo otra vez. Esto nos llama a una reflexión, amados, porque muchos de nosotros hemos sido contaminados. Ahí está, aleluya. Aquí estamos. Apóstol Víctor. Me auxilió mi esposa. Ay, sí, bueno, gloria a Dios por la apóstol Mirta. Apóstol, bendiciones. Bendiciones, apóstol Raúl, muchas bendiciones. Qué alegría verla, bendiciones, apóstol. Pendiente de la charla, de la conversación. Pendiente, ¿verdad? Muy edificante. Para mí estoy comiendo, me estoy alimentando poderosamente. Siempre es una alegría y un gozo poder estar conectados con ustedes y poder pasar este tiempo. Amén, apóstol, amén, amén. Bendiciones, lo sigo escuchando. Amén, bendiciones. ¿Cómo es? Nada, apóstol Raúl, decíamos entonces que hay cosas que Dios quiere corregir en este tiempo y utiliza este tipo de relámpago llamado coronavirus que nos ilumina para santificación. El grave problema es verdad que el que es mediocre ministerialmente puede utilizar estos argumentos para justificar su mediocridad. Eso es verdad. Pero no es una total verdad. Porque este argumento, tomado correctamente, es la base para iniciar un ministerio sano, con sanas motivaciones. Y no tratar de producir cosas para tratar de brillar personalmente. Por eso es que la Biblia dice que la gloria del rey está en el número de su pueblo. ¿Verdad?
La gloria del rey Sí está en es. el número de su pueblo. Pero esa es la gloria del rey, no es la gloria de Dios. ¿Verdad? La Exacto, gloria de Dios está en otra área, no está en el número del pueblo. La gloria de Dios, en exacto. su brillo, su esplendor, está basado en un carácter. No está basado ¿cómo es? Ahí, apóstol, ¿Eh? ahí tocó, ahí tocó el tema. Hay una de las, no sé si enseñanzas instaladas o como usted acaba de decir, doctrinas quizás mal interpretadas, mal predicadas por mala interpretación, ¿no? O quizás no comprendida a la totalidad, que hace puntualmente que la persona crea, algunos creen, hablando en términos de carácter, ¿no? Que por ejemplo, usted dice, bueno, Dios va a tratar con nuestro carácter. Mejor dijo usted, Dios está interesado en un carácter, ¿verdad? En un carácter puro, sano. Pero muchas personas no interpretan esto, entonces creen que el carácter tiene que ser cambiado, modelado, por una intervención divina. Escuche esto, quiero ser quizás bien claro con la dinámica en la que le quiero plantar. Por ejemplo, una persona que le sale el increíble Hulk a 2x3, ¿verdad? Cree que en algún día eso va a cambiar cuando de una intervención divina venga Dios, lo toque y eso cambie. Y eso no es así, creo yo. Porque el carácter no es cambiado, sino que el carácter es puntualmente procesado. Dios te procesa en el carácter, ¿verdad? Te procesa en el carácter para que cuando tú salgas, la persona de Cristo se manifieste en ti. O sea, Dios va a tratar con tu carácter, no va a cambiar tu carácter. Va a tratarlo y en ese trato vas a ir cambiando. ¿Vamos bien, apóstol? ¿Voy bien? Sí, sí, es Entonces, así. ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Quizás, digo yo, quizás en medio de ese cambio de carácter o proceso, o muchos llegan a ser ministros, pastores, llegan a ser hasta apóstoles, como me pasó a mí. Pero el carácter no ha sido procesado, no ha sido tratado a la totalidad, está crudo. Entonces, Claro. entonces Dios, ¿verdad? En medio de eso, Dios permite, o sea, está la voluntad permisiva, permite algunas cosas, pero podemos ver que las motivaciones del tal ministro, del tal predicador, no son Son correctas erróneos. porque, claro, no son correctas porque están basadas en falta de identidad, falta de personalidad, baja autoestima, complejo de inferioridad, etcétera. Hay un abanico de cosas que podríamos estar aquí toda la noche, apóstol, hablando de esto. Pero ¿qué es lo que quiero decir? El ministro que está en esa condición, para ocultar, digamos, esa desnudez, lo quiere hacer a través de sus logros, a través de su posición, a través de la gente, a través de su investidura de autoridad, ¿verdad? Yo soy acá el matatán de la zona, ¿verdad? Pero detrás de todo eso hay un niño roto, un niño partido, hay un muchacho que necesita un abrazo y que le digan, hermano, tenés 10 personas, no importa, lo estás haciendo bien, tranquilo. Para eso te Sí, llamó el Señor. Pero este tipo de concepto para una persona que ha logrado quizás llegar a 1000 con este tipo de quebrantos internos, o sea, de cosas no superadas, eso es mentalidad mediocre. sí, por eso te vas a dar cuenta, por ejemplo, que hay pastores que tienen 3.000 gentes, ¿verdad? Ajá. Y quizás no te invitan porque te miran de menos, o no te invitan porque tienen miedo que tú le lleves alguna oveja de los 3.000. Y hay Exacto. otros que envidian al que tiene 3.000, ¿verdad? Y lo Ujú. critican y lo juzgan y lo pelan con la lengua porque tiene 3.000, porque ellos, en su mediocridad y falta de desarrollo, se sienten afectados, ¿verdad? Por el éxito del otro.
lo cual se llama envidia, y que la Exacto. envidia es la alabanza de los mediocres, tú sabes. Entonces, Exacto. entonces todo eso Dios lo quiere sanar dentro de la iglesia, restaurar. Mira, fíjate, este coronavirus es muy interesante porque nos ha dejado a todos en un campo de concentración. Sí, 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 sí. Se Estamos terminó. todos concentrados, ¿verdad? Y aislados. Ahora, hubo un pastor alemán, que no era un perro, era un ser humano, ¿verdad? No un Hubo un perro, no pastor un perro. alemán, no, no un perro, sino un ser humano. Hubo un pastor alemán que se llamó Bonhoeffer. Y Bonhoeffer Ujú. estuvo en una de las guerras mundiales y estuvo en un campo de concentración. Y él desarrolla un libro muy interesante que se llama La Comunidad, ¿verdad? Y él habla y él dice que cuando él estaba en el campo de concentración, aislado de todo el mundo, descubrió que la palabra de Dios en la boca del hermano era más fuerte que en su propio corazón, Ujú. ¿verdad? Y él decía, ¿cuánto anhelaba yo que un hermano viniera con una palabra de Dios en su boca para levantar mi corazón? Porque la palabra de Dios en mi corazón es débil, en la boca del hermano es fuerte, ¿verdad? Entonces, fíjate, el Ujú. coronavirus lo primero que hace es meternos en un campo de concentración familiar, ¿verdad? Aislados, y donde a medida que pasa el tiempo empieza a comernos el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, qué va a ser de mañana, cómo va a ser La ansiedad. cómo Yo voy a... le hablaba a la iglesia el domingo, apóstol, perdone que le corte, que a mí me preocupaba no tanto el coronavirus ya, no tanto la pandemia, sino la ansiedad que está provocando, la ansiedad que está provocando en los hermanos. ¿Cómo la iglesia va a Exacto, salir de ese estado, sí, ¿verdad? sí. Psicológico, de pensamiento y espiritual, apóstol. Claro, por eso es que el coronavirus ha producido inseguridad, miedo e incertidumbre. La ansiedad tiene una Ujú. cuota de incertidumbre, porque la ansiedad Exacto, es ver el futuro oscuro. exacto. Eso es la ansiedad, te genera una tensión porque tú no sabes si vas a seguir trabajando, si el empleo va a seguir, cómo vas a hacer para pagar el alquiler, si no te dejan salir, qué va a pasar con tu empleo, si eres autónomo, qué va a Ujú. pasar contigo. Es decir, te genera una situación difícil este campo de concentración familiar en que nos ha metido este Ujú. animalito chiquito, ¿verdad? Y nos tiene aquí Ujú. concentrados y entonces, en medio de esta ansiedad, necesitaríamos una palabra de aliento. Es más, hay personas que apagan el televisor, apagan el internet, apagan porque no quieren escuchar más. Están, como dicen Exacto. dominicanos, harto del Hard, coronavirus, hard, ¿verdad? Y les ha hard. generado miedo, ya no quieren escuchar más, no quiero escuchar más cosas porque eso me está afectando, dice. Entonces, Ujú. eh, eh, Bonhoeffer, que estuvo en un campo de concentración, este pastor alemán, decía que la palabra de Dios en la boca del hermano es más fuerte que la palabra en nuestro propio corazón. Y entonces él Ujú. descubrió en el campo de concentración lo importante que eran los hermanos en la iglesia, la coinonía, Ah, eso es ¿entiendes? algo muy importante. ¿Ve? Es decir, este La coro, hermandad, el estar con los hermanos. exacto, este encierro, hermano, en el que nos ha metido esta situación, nos hace Ujú. anhelar el abrazo del hermano, del pastor, que llegue el Ujú. domingo, servir en la iglesia, nos hace valorar aquellas cosas que en situaciones Por la normales que, no valoramos. y por las que nos quejamos tanto a veces, de ir, de servir, Exactamente. de estar. Sin embargo, ahora anhelamos, deseamos ver al pastor, a la pastora, al hermano, hermano, ¿cómo estás? Un abrazo. Ahora ni siquiera un abrazo, tenemos que saludar con la punta del pie, con el codo, porque está Mm. prohibido besarse, está prohibido abrazarse. O sea, esta situación nos ha modificado hasta la forma de expresar nuestras emociones y afectos. O sea, y Así esto es. es lo que vivió Bonhoeffer en el campo de concentración. Y él decía, qué importante es la palabra de Dios en la boca del hermano, porque es más fuerte que en mi propio corazón. Por eso cuando Aleluya. estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos de desasosiego, momentos de inseguridad, de ansiedad, como decías tú, viene un hermano inspirado por Dios, con la palabra de Dios en la boca y te levanta. Te Así dio una es. palabra de fe que te levantó, que te dio esperanza, que te abrió el horizonte,
y que te hace ver que las cosas no son tan terribles como, como los medios de comunicación nos lo están haciendo ver. ¿Te das cuenta? También empiezas a darte cuenta que la relación con un hermano no puede ser psíquica como venía siendo. ¿Verdad? Bonhoeffer... Amplíe un poco más eso, porque quizás, o sea, yo sé que muchos lo entienden, pero quizás hay algunos que no entienden el concepto de psíquica. Lo iba a explicar. Bonhoeffer, en su libro Comunidad Cristiana, él dice que la relación psíquica se da cuando yo entro a la iglesia con una expectativa de cómo debe ser una comunidad cristiana. Entonces tengo una expectativa de cómo debe ser una comunidad cristiana. Entonces llego con una falsa expectativa, porque creo que como son cristianos tienen que ser intachables. Y Dios se encarga a los 14 días o a los 15 días, dice Bonhoeffer, de derrumbarnos ese concepto y hacernos ver que dentro de esa congregación, ¿verdad?, está lo vil, lo necio, lo despreciado y lo débil que Dios escogió para transformarlo y procesarlo. Entonces, empezamos a descubrir que lo que nos relaciona... Antes que siga, ¿ese no es un concepto un poco religioso, el tener digamos, una presunción de cómo tendría que ser la congregación y los hermanos? Ese es un concepto que los religiosos le han ministrado a la gente del mundo. Ok, por eso. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque justamente de eso fue, si no me equivoco, corríjame, de eso se tuvo que limpiar, o mejor dicho, descontaminar el apóstol Pablo. Cuando tuvo que pasar 14 años, ¿verdad?, sentadito en una banca para sacarse el superhombre fariseo romano que tenía por dentro. Claro, y Pedro mismo, Dios le tuvo que mostrar un mantel a Pedro con animales inmundos y decirle, mata y come. Exacto. Y entonces cuando él le dijo, eso es inmundicia, yo nunca he comido nada inmundo, Dios le dijo, pero es que no te llames inmundo a lo que yo he santificado. O sea, que la iglesia puede estar llena de inmundos, pero que son santos. Oh, claro. Muy interesante eso. Vuélvalo a repetir. La iglesia puede estar llena de gente inmunda, pero santa. Que fueron elegidos, escogidos por Dios, sacados del mundo, y ahora cada día los está purificando cada vez más y van dejando de ser inmundos para ser limpios y puros en la presencia de Dios. Aleluya. El problema es que nosotros entramos a la iglesia con un preconcepto de cómo debe ser una congregación. Entonces me relaciono psíquicamente con el hermano, no me relaciono a través de Cristo. Bonhoeffer dice que la comunidad cristiana está dada en que Cristo es el mediador entre mi hermano y yo. Y cuando mi hermano falla, Cristo se para adelante y me muestra las llagas de sus manos y me dice, yo pagué por lo que él te hizo. Y cuando yo fallo, Cristo se para delante mío y pone sus manos así y las muestra al hermano diciéndolo, tienes que perdonar. Es decir, la comunidad cristiana no está dada por la perfección que nosotros tenemos, está dada por la gracia que Dios nos ha impartido a través de Cristo. Somos todos pecadores y lo que tenemos en común es Cristo, lo que nos une es Cristo. Si corremos a Cristo del medio, no puede haber comunidad cristiana. Entonces Bonhoeffer valoraba, estando dentro estando dentro del campo de concentración, Dios lo iluminó en todo esto, porque él decía, Dios mío, ¿cómo yo rechazaba a ese hermano porque pensaba que tenía demasiados defectos? Y resulta que ahora descubro en esta soledad que me encuentro, que ese hermano es fundamental para mí, que yo con ese hermano me tenía que relacionar a través de Cristo, no a través de mis conceptos de moral intachable. No sé si lo entienden lo que quiero decir. Entonces, sí. Este retiro obligatorio que tenemos nos hace valorar al hermano con sus virtudes y sus defectos. Y nos hace valorar y nos hace entender la importancia que tiene la palabra de Dios en la boca de un hermano para nuestra vida. La importancia de la iglesia, el sentido de pertenencia, la congregación, el pastor. Oiga, estamos aislados, solos, hartos, trepándonos por las paredes,
al punto de convertirnos en el hombre araña. Entonces, ¿me entiendes? Ese último soy yo, harto y a punto de convertirme en el... Entonces, a través de la meditación empiezas a descubrir qué grande, qué importancia tiene la iglesia y el pueblo de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces son cosas que Dios está haciendo en su pueblo, que quiere iluminar a su pueblo a través de lo que ha pasado con esta epidemia, ¿ves? Entonces, corregir lo doctrinal, terminar con la prostitución ministerial, terminar con la envidia, terminar con el culto a la personalidad, acabar con la idea de que yo valgo por lo que logro. Porque ahora el pastor que está encerrado en la casa vale igual que y que tiene 3.000 personas, vale igual que el pastor que está encerrado en la casa y tiene 2. Exacto, exacto, exacto. Eso fue lo que dije en uno de los primeros lives. Esto se redujo todo, se hizo un, digamos, embudo ahora a estar confinados en una casa. Sí, y fíjate, mira, el coronavirus, en un sentido, no hace acepción de personas. No, no, no. Cuando te llega teniendo 3.000 sentados en tu iglesia o teniendo 10. Así es. Él no respeta a personas. Hoy día, el que tiene 3.000 personas tiene que salir con un barbijo, igual que como el que tiene 2 personas en la iglesia. Exacto. Quizá el que tiene 2 sale con un carrito, el otro sale con un N95, ¿verdad? Que vale 500 pesos. Pero exacto, todos tienen que usar barbijo. Yo digo que esta epidemia ha sido purificadora para la iglesia y ha sido un evangelista para el mundo. Yo tengo la experiencia aquí, no sé si viste el culto el domingo que grabamos, tengo Felipe baja para escuchar el culto. Sí, vi al final porque estaba viendo que, quiero comentarle acerca de la reunión que estuvo el domingo, usted muy linda. Vi unos vecinos que se estaban arrimando, pero sí, me conecté justo porque usted estaba orando por la pastora Tami. Quiero comentarle a usted y a todos, hoy estuve hablando con el pastor, hoy hablé otra vez. Si Dios lo permite y todo sale bien, en el día de mañana, miércoles y jueves van a ir haciendo la transición de despertarla del coma. Eso es una muy buena señal. Wow, eso significa que ya está saliendo. Sí, sí, gracias al Señor. Así que esa es una buena señal de que ella ya está, ¿verdad?, reaccionando muy bien al tratamiento, apóstol. Y quiero aprovechar para agradecerle a usted las oraciones y a todos los hermanos que están ahí, que han orado, a todos los pastores que han estado orando. Muchas gracias porque la pastora está evolucionando de a poco, pero bien, gracias al Señor. Qué buena noticia, apóstol, qué buena noticia. Creo que Rosy de República Dominicana se ha conectado, no sé si se ha conectado Rosy. Poneme un dedito arriba, Rosy, si está conectada. No sé si Rosy está, pero ahí veo a la pastora Silvia, el pastor Ángel nos está contestando. Hay un hermano Noert, Norega, algo así, no. Ponme esos nombres que salen en Instagram, usted sabe. Agustín Pareja, la pastora Anabel está ahí también, Karimat, Sara de Souza, de Brasil, Lucía Russo, Monique, bueno, varios, Florencia Lira, hay varios. Pablo Santo. Gracias a todos los que están conectados. Joel Ríos, bendiciones. Mirna Quiroga también, bendiciones, amada. A todos los que están conectados, muchas gracias. Apóstol, volviendo al tema. Sol Aldana también. Dice yo, acá estoy también, bendiciones. Gloria a Dios. Es Noé, Ortega de Nueva York. Amado Noé de Nueva York, te bendecimos. Qué bueno que estés compartiendo con nosotros. La Patito yo le digo así cariñosamente, de Santiago de Chile, una hija espiritual, una pastora amada, la Patricia y Paulo Cisterno. Druser. Sí. Druser, no Gunch. Sé quién será, pero Gunch, son medios alemanes estos hermanos. Agustina Santillán, bendición. Agustina Santillán, una hija de la casa, bendiciones para todos. Apóstol, volviendo al tema. Soy Cristina Pareja. Muy bien. No es Agustín, es Cristina.
Cristina Amada, bendiciones. Sid, bendiciones para ustedes. Bien, apóstol, volviendo al tema, vamos a ver si volvemos. La iglesia puntualmente está siendo tratada en lo que usted dijo, en arrepentimiento, en limpieza, santidad, ¿verdad? ¿Y en qué más? En purificación, ¿verdad? En purificación. Y también la valorización de lo que se tiene, valorar la congregación de donde uno está, los pastores que tiene, los hermanos que tiene. Bueno, hablamos de Bonhoeffer, el pastor alemán que estuvo que estuvo en el campo de concentración solo, y Dios lo empezó a iluminar, y dice, mira la importancia que tiene la palabra de Dios en la boca de un hermano para levantar tu fe. Mira la importancia que tiene tu congregación, tu pastor. Ahora no tienes nada de eso, estás solo, metido en esta humedad, solito. Y bueno, el coronavirus en cierta medida nos ha metido en este campo de concentración familiar, donde estamos solos y donde necesitamos la palabra de un hermano que nos diga que todo va a salir bien. Gloria a Dios. Amén. Mira, Familia tengo una palabra Moreno de para... Sarasota. Sí, tengo una palabra... Familia Moreno de apóstol, Sarasota está saludando. Sí, una palabra que... Morena. Sí, tengo una palabra que quiero compartirte, apóstol. A ver tú qué piensas. Y sí, que creo que la audiencia necesita saberlo. Porque yo sé que nosotros somos hijos de Dios, tenemos fe, pero no somos de madera. A nosotros también la inseguridad nos agarran los miedos y la incertidumbre también. Y hay mucha gente que quizás está conectada ahora que tiene miedo, está insegura, tiene incertidumbre, no sabe qué va a ser de su futuro. Acordate que Ortega y Gasset decía, la patria del hombre son sus ilusiones, ¿verdad? Y Enrique Rojas decía, la vida del hombre es anticipación. Si este coronavirus lo que ha hecho es despojarnos del futuro. Estamos viviendo al día, nos levantamos, comemos, miramos televisión, nos metemos a internet, oramos y a la cama. Esa toda la vida, sí. Ajá, no se puede proyectar nada, no se puede, cuando pase esto, porque no sabes cuándo va a pasar. Y voy a comprar esto, no sabes si lo vas a poder comprar, porque tampoco sabes si vas a permanecer en tu trabajo. Es decir, esto te genera una inseguridad. Incierto, todo el tiempo. Incierto. Claro. Incierto. Entonces, ¿qué sucede? Todo el tiempo. Sí, entonces, en Primera de Tesalonicenses, yo compartí con los hermanos el domingo y me gustaría compartirlo contigo, pastor, para que lo viéramos juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Fíjate que qué interesante, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Todo el capítulo 4 se desarrolla, el tema central es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Exacto, la venida del Señor. Exactamente. Estamos en el versículo 13, habla del arrebatamiento de la iglesia. Pero entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo y le dice qué es lo que quiere él de su pueblo que va a ser arrebatado. Lo primero que le dice a partir del versículo 1 es que se aparten de la fornicación, que no nos llamó a inmundicia sino a santificación. O sea, ese es el mensaje del Espíritu de Dios para la iglesia que va a ser arrebatada. Quiero que se santifiquen, abandonen los pecados sexuales y que estén en condiciones de ser levantados. Quiero corrección de vida testimonial, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Versículo 6, ¿verdad? Versículo 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Verdad? Muy bien. Pero, fíjate esto, en el versículo 11 dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El Señor me mostraba que esta carta ha sido inspirada por Él para las personas que van a ser arrebatadas, que Pablo no manejaba los tiempos, él pensaba que podía llegar a ser él. Pero esta carta el Espíritu Santo la inspiró para la iglesia que va a ser trasladada al cielo. Y lo curioso es que dice el Espíritu Santo, procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos, para que no les falte nada. Significa entonces
que si el Espíritu Santo le pide a su pueblo que va a ser arrebatado, que trabaje y negocie, es porque va a haber trabajo y se van a hacer negocios. Así que ahí ya se te abre el horizonte, ¿verdad? Hacia el futuro. Sí. Es decir, esta pandemia y esta epidemia no va a terminar con la parte laboral, ni con la parte de los negocios. Hermano que me estás viendo y estás escuchando, quiero decirte que cuando esto pase, vas a volver a tu trabajo, vas a volver a tus negocios, porque si no el Espíritu Santo no le pediría a esta generación que va a ser arrebatada que trabajara y hiciera negocios, ¿verdad? Así que negocios y trabajo van a haber, date tranquilo, no te vuelvas loco, vive un día a la vez y aprovecha este tiempo para estar con tu familia, desarrolla un plan de convivencia familiar mientras dure el encierro, ¿verdad? Una agenda, digamos. Así es, apóstol. Pero todo va a salir bien, Raúl. Fíjate. Y los hermanos que han perdido un familiar, y me refiero a los hermanos de Brasil, los hermanos de Nueva York, los hermanos de Chile, que puedan estar viendo, que han perdido un familiar, los de España, dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces, hay un lugar donde ir, hay un Dios en quien confiar, un Salvador que esperar, una promesa que reclamar. No hay por qué estar, ansioso, inseguro o lleno de incertidumbre, porque eso hace daño al estómago. ¿Verdad? No, eso y desata otras enfermedades también la ansiedad. Sí, va a buscar una vía de expresión física. Entonces, el Espíritu Santo dice claramente en el versículo 11 que la iglesia que va a ser trasladada al cielo, los que van a vivir en la época del arrebatamiento van a tener trabajo y van a poder hacer negocios. Si no, no se los pediría. Sí, usted sabe que mientras usted estaba hablando, yo siempre, o sea, este capítulo, bueno, es como una columna vertebral para nosotros los creyentes, ¿verdad? Claro. Pero me recordaba y se me venía cada vez que usted estaba hablando el verso 1 que dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conducirnos, agradad a Dios, y así abundéis más y más, porque ya sabéis que las instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, y ahí está en lo que usted estaba hablando hace unos minutos, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Ahora, apóstol, haciendo el resumen de lo que veníamos hablando de esto, si el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, señores, mire, si ustedes no tienen un modelo de cómo hacer esto, mírenme a mí, mírenme a mí, yo puedo ser el modelo más cercano que ustedes tengan de cómo conducirse. Pero voy a decir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. La voluntad de Dios para tu vida es que tú te santifiques. Que te santifiques y que te apartes de fornicación. Y aquí yo sé que usted quiere, quizás va a ampliarlo un poco más, pero quiero que lo aclare, apóstol. Fornicación para mí no tiene que ver simplemente con una acción de un hombre y una mujer en una cama teniendo sexo. Fornicación tiene que ver con un sentido espiritual de todo lo que me hace fornicar, en lo que hablábamos puntualmente hace unos minutos atrás, con doctrina, con enseñanza, ¿verdad? Sí, digamos, porque la fornicación, disculpa que te interrumpa, la fornicación viene del griego porneia, y es aplicable también a la... que significa pornografía, y es aplicable al adulterio también. Entonces, en ese sentido, la fornicación como adulterio puede ser espiritual. El adulterio es la infidelidad a Dios. Entonces, sí, apóstol, perdone que le corte. Antes de seguir, lo que yo quiero puntualmente que nos ayude ahora para ir, porque ya el tiempo está avanzando y cada vez son menos los minutos. Vamos a tener 20 minutos de aquí en adelante. Para que nos ayude con esto, el punto o lo que yo quiero que nos ayude es cuando yo veo la voluntad de Dios en nuestra santificación y mira, si no tienes un ejemplo, mírame a mí, yo soy tu ejemplo, ¿verdad?
yo soy tu ejemplo. Es más o menos lo que dice ahí, de la manera que aprendiste de nosotros, cómo conducirnos, o sea, de esa forma, agradar a Dios. O sea, si tú aprendiste es porque me miraste, viste la forma, te conduciste de la misma manera, o sea, te di ejemplo, eso es lo que está diciendo. El apóstol Pablo se pone como ejemplo. Ahora, cuando llega al verso 2 y dice, porque la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación, yo me pregunto ahora, aquí es donde quiero que nos ayude, y perdone que sea tan redundante, pero quiero ir al grano con calidad y con excelencia para que nos ayude, es que en este tiempo de hace ya tiempo, yo creo que puntualmente del 2010 para acá, creo que llevamos una década y en esta década fue donde se desató más esta doctrina de coach, esta doctrina de gracia gracienta, de gracia manipulada, de cero santificación, de cero búsqueda, de que ayuno ya no se necesita, oración, lo justo y lo necesario. O sea, donde literalmente se va mitigando la relación con Dios y maximizando el ego humano. Y después, desde el 2015 para acá, con una ola, apóstol, se lo voy a decir porque seguramente usted lo ha visto, pero con una ola media jipona, por así decirlo, en la iglesia. Jipona digo porque tiene un toque de anarquismo, ¿no? donde yo no estoy bajo cobertura de nadie, yo no soy de ninguna iglesia, la iglesia es mi casa, la iglesia soy yo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Yo le decía hace unos días en un live a unos hermanos, yo creo que esto o sea, esto que nos está pasando, ¿no? De estar confinados, puede fortalecer a muchos, pero también debilitar a otros. Claro. En el concepto de la búsqueda, ¿no? O sea, si hay una persona que en este tiempo tu interpretación de lo que está pasando es porque te dieron permiso del trabajo y de la sociedad para sentarte a ver Netflix, hermano, tú no estás comprendiendo lo que está pasando. Tú no estás en tu casa para ver Netflix ni hacer un recorrido por YouTube, ni solamente para poner 2 o 3 veces alguna predicación en mitigar un poco la culpa. Yo creo que este confinamiento y esta búsqueda tiene que ver, como lo que usted dijo, la santificación, pero cómo la iglesia va a tener un ejemplo ahora, y ahí es donde quiero que nos ayude, un ejemplo ahora visible, ¿verdad? Si nunca se dedicó a mirar o a aprender lo que tenía que aprender en su momento. Bueno, no sé si Jesús, se entiende. Sí, Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo por ellos. Uh-huh. O sea que la persona que está en liderazgo tiene que tener un sentido de responsabilidad y debe santificarse por causa de los que le siguen. Uh-huh. Porque viene a ser el modelo de aquellos que le siguen. Exacto. ¿No es cierto? Ahora, muy bien. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Ese es el gran desafío del pastor de una congregación, ¿verdad? Estar santificado porque sabe que es objeto de observación de sus discípulos. Y sus discípulos van a cambiar. Sí. Pare ahí un poquito. ¿Puede aclararle a la audiencia visible que tenemos qué es santificarse? La santificación es un proceso de renovación mental, de ir despojándose de las viejas ideas y renovando la mente con la palabra de Dios. Es decir, ya no pienso como... O sea, la santificación es un proceso de renovación mental hecho por el Espíritu Santo, la persona y la palabra de Dios, donde me despojo de la vieja manera de pensar y voy adquiriendo una nueva mente. La mente de Cristo se va formando en mí. Entonces, como el hombre vive como piensa, si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Y ese es un proceso gradual que el Espíritu va haciendo a través de la palabra de Dios y de la unción que hay en la persona.
¿verdad? Ujú. El cambio, la ¿Sabe generación, por la qué sabe transformación. por qué le pido que lo explique? Porque a muchas personas quizás entienden santificación como cambiar de vestimenta, cambiar de vocabulario, cambiar, ¿verdad?, de modismos Lo que en pasa es cuanto... que eso de limpiar la conducta externa, Ujú. solamente, eso es la tarea de los religiosos, que buscan que Exacto, tú limpies tu conducta externa. Pero Dios está interesado en que tú limpies tu corazón para que tu conducta externa sea limpia. amén, En otras palabras, Jesús lo trató en Mateo 23, limpiarlo de dentro del plato para que lo que esté fuera sea limpio. De exacto. nada sirve limpiar nuestra conducta externa y dejar nuestro corazón sucio, porque entonces cuando estamos a solas somos diferentes de cuando estamos en público. Entonces la santificación es un proceso de renovación mental que está especificado en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Exacto. Y Dios busca que en este tiempo nosotros eh, podamos buscarlo y tener ese espacio para preguntarnos, si ya que somos la generación del arrebatamiento de la iglesia, eh, preguntarnos cómo estoy yo para presentarme, para el sonido de la trompeta, cómo estoy, estoy en condiciones, es decir, mi mirada está puesta en las cosas de arriba o estoy entretenido totalmente con las cosas de la tierra y va a sonar la trompeta y no la voy a escuchar porque tengo los oídos llenos de cualquier cosa menos de Dios. Ese es el tema, ¿verdad? Y aparte, o sea, con lo que usted acaba de decir, dice, si usted dice puntualmente que es una renovación de nuestro entendimiento y de nuestra mente, llevándola a la mente de Cristo, la santificación, que puntualmente es esa, si mi mente todavía no está renovada en la santificación, no voy a poder ver o entender proféticamente lo que está pasando hoy en día, por ejemplo. Claro, está cegado. Por eso es que lo expresa Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, donde dice, el velo está puesto en los ojos de los judíos, pero cuando el velo sea quitado, entonces podrán ver, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, tenemos el espíritu de libertad, porque mirando a cara descubierta, cuando nosotros nacimos de nuevo, nos quitaron la venda y podemos mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados a la misma imagen del espejo de gloria en gloria. Gloria. Entonces, ese espejo es la palabra de Dios. Cuando yo miro la palabra de Dios y mi alma percibe lo que el espejo refleja dentro de mí, que está metido dentro de mí, entonces mi alma lo percibe y lo cree por fe, mi alma es transformada. Empiezo a despojarme de la vieja manera de vivir y a revestirme del nuevo hombre, que es un acto voluntario también. Está acompañado por la gracia de Dios, pero es algo que lo tenemos que hacer nosotros. Pablo dice, despojaos del viejo hombre y de vuestra vieja manera de vivir. No dice que le clamemos a Dios para que nos despoje. El despojo es una tarea nuestra. Es una acción Y nuestra. es un acto violento. Y es un acto violento. Por ejemplo, cuando dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, es que él se violentó. Él con violencia renunció a su gloria para hacerse hombre y venir a buscarnos. Y ahora él pide que nosotros con violencia nos despojemos de la vieja manera de vivir y nos revistamos del hombre nuevo que está en nuestro espíritu. Es un acto de la Qué voluntad. bendición. Entonces, digamos, viendo la carta, ¿verdad? Para la gente que va a ser arrebatada, se ve que esta iglesia a la que Pablo le dirige el mensaje, y que Pablo estaba convencido que podían llegar a ser ellos, la generación del rapto, le dice, miren, Dios pide que se santifiquen, que dejen la fornicación, que no agravien a ningún hermano porque Dios es vengador de esto, ¿verdad? Porque el adulterio y la fornicación terminan agraviando a los hermanos, agravia a la persona que se siente defraudada, agravia al otro que también se siente defraudado, es decir, Sí, hace pedazo no, a todo. exactamente, entonces dice, dejen el pecado sexual en todas sus formas, no agravien al hermano en nada y dedíquense a trabajar con sus manos y a dedicarse a su negocio. Y no se entristejan como los que no tienen esperanza con respecto a las personas que puedan llegar a morir en los eventos que sucedan antes del sonido de la trompeta. Porque los van a volver a ver. Si estaban en Cristo, esos que durmieron resucitarán en Cristo primero y lo volverás a ver. Entonces hay dos consuelos muy importantes para la gente que está viviendo este aislamiento del coronavirus. El primero es que si se ha perdido un familiar,
Claro que te va a traer tristeza, pero no sin esperanza. Tú tienes la esperanza porque para la gente del rapto dice Pablo que lo vamos a volver a ver. Y segundo, la incertidumbre ya no puede estar en tu corazón, porque la carta está inspirada por Dios. Y Dios le dice a la gente del arrebatamiento, a esa iglesia que va a ser trasladada al cielo, no tengas incertidumbre, ya va a llegar el momento que vas a poder dedicarte a tu negocio y a trabajar con tus manos para que nada te falte. Y termina en el 18 diciendo, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Y es todo un tema, ¿no? que Dios está realizando a través de este aislamiento, ¿no? Nos hace valorar la iglesia, nos hace valorar los hermanos, nos hace valorar la coinonía, la comunión, nos hace valorar la casa de oración donde nos sentábamos a alabar a Dios. Y estamos como los judíos, ¿verdad? Cuando estaban en el exilio, que decían, nos acordábamos de los cánticos cuando estábamos en Jerusalén. Y nosotros quisiéramos volver, que se levante todo este asunto. ¿Cuándo volveremos? Decían. ¿Cuándo volveremos? ¿Me entiendes? Entonces, es un tema bien interesante, ¿no? Hemos hecho un buen sancocho, dirían los dominicanos, ¿no? Hemos hablado... Sí. hemos hablado... Perdóneme si le he hecho preguntas sobre la marcha, pero... No, pero está genial, me pareció genial. Sentía la necesidad, porque puedo percibir en mi espíritu, apóstol, que la iglesia, o sea, muchos de los lives que hice primero solo ahí con apóstol Daniela, me quebrantaba en los primeros días porque yo pude interpretar y leer que mucha de la iglesia no está entendiendo, no tienen la lectura correcta de esto y todavía están pasados y parados en su ombligo, en su necesidad propia. O sea, ellos pretenden que van a salir de esto. Si la persona que nos está mirando y pretende salir a la calle con los mismos deseos egoístas que tenía antes de estar en su casa, con la misma visión mediocre espiritual en cuanto a la relación con Dios, con esa falta de entendimiento, esa falta de revelación de la santidad, que no tiene que ver con una cuestión exterior, sino interna, con ese poco trato de la mano de Dios para la persona, y salió de estos, no sé, 30, 40 días que nos toquen estar metidos acá adentro, sin tener una transformación en esto, entonces lo único que hizo fue estar un tiempo de vacaciones en su casa. Y esto como iglesia, apóstol, es lo que me interesaba que se dejara instalado, juntamente con la visión profética geopolítica que se nos acerca puntualmente, como usted nos dijo al principio, ¿verdad? Un panorama o digamos una antesala a lo que puede ser, ¿verdad? El arrebatamiento de la bueno, iglesia. ahí está, bueno, yo digo sancocho, ¿verdad? Pero el sancocho es una comida, para los que no lo conocen, en República Dominicana, el sancocho es una comida muy nutritiva, muy fuerte, ¿verdad? Uno se come un sancocho y engorda y queda, ¿verdad? Muy buena el nexo que le has hecho, apóstol. Es decir, hemos hablado de los cambios geopolíticos que se están dando y de la ruptura de, ¿cómo es?, de la hegemonía política, militar y económica de Estados Unidos en el mundo, porque no figura en la batalla del Armagedón en Ezequiel 38. Entonces, algo le pasa a Estados Unidos en el proceso. Este proceso de decadencia de esta gran potencia es profético y nos va alineando hacia la batalla de Armagedón. Sabemos que 7 o 10 años antes de la batalla de Armagedón tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no está muy lejos el asunto, nos estamos alineando, ¿verdad? De 10 años antes, de 10 años antes de la batalla de Armagedón para atrás, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Entonces, Dios utiliza este encuentro con él. Este encuentro se lo va a titular Coronavirus, ¿verdad? Es un encuentro, un retiro espiritual que Dios planeó para su pueblo, ¿verdad? Y ustedes dicen, tanto que ustedes hacen retiros y encuentros, ahora vamos a hacer el mío, dice Dios. Y los voy a meter en su casa a todos ustedes para que empiecen a buscar mi rostro, ¿verdad? Y empiecen a entender, que mi venida está cerca y que necesito llevarme un pueblo sin mancha y sin arruga. Así que tienen que sacar de su vida todo aquello que estorba, que yo me los pueda llevar, ¿verdad? Y aparte, empiecen a valorar lo que antes no valoraban. Valoren el pastor, valoren la pastora, valoren a los líderes, valoren la casa de oración, valora a tu hermano, valora
valora lo que yo te he dado y el lugar donde yo te planté para adorar a Dios. Y dice acá, Luruso 59 dice, así es, se extraña. Y hay otra hermana, Nelly Martínez, que dice, amén, es cierto, ahora uno valora mucho más a la familia. ¿Verdad? Así es. Hay otro que Druxert dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como lo que somos. Bueno, exacta, esa era la palabra, ¿viste? Sí. Así es, apóstol. Sí, Entonces, bueno, sí, diga. Entonces, fíjate, Hable. podríamos decir que las tres áreas que hemos tratado es cambios geopolíticos y económicos que nos llevan a... Rosy. Sí, ahí que está nos llevan Rosy, al... apóstol. Sí, gloria a Dios. Cambios geopolíticos y económicos que nos llevan, Dios te bendiga, Rosy, de la República Dominicana, aleluya. Así es, bendecimos Fíjate, su vida, amada Rosy. Cambios geopolíticos y económicos que nos conducen al arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, en la carta primera de Tesalonicenses 4, Dios pide santificación. Dios pide que hagamos un trabajo personal de despojarnos de aquellas cosas que estorban que seamos llevados. Y segundo, ¿cómo es? Y segundo, vemos, por ejemplo, el tema ¿cómo es? De lo cercano que está ese alineamiento y también la importancia que tenía la casa de oración, el ministerio pastoral en nuestra vida, los hermanos de la iglesia. Yo creo que es como el nexo que dijiste tú. Es así, ese es el hilo. O sea, no fue un sancocho de confusión, sino que un sancocho que alimenta, pero ordenado, digamos. Ajá. Se le está escuchando un poco distorsionado, apóstol, no sé si será un poco la señal, pero bien, el punto es que la idea de hacer este live con usted, porque siempre son edificantes, para mí son una bendición. Sí, yo me siento contento también porque también aprendo. Sí, el punto es, bueno, animar a estos amados que estamos aquí conectados y que compartan estas verdades intrínsecas en el hecho de que este confinamiento, este coronavirus, esto que nos está pasando, lo dijimos al principio y perdóneme que sea tan categórico y lo vuelvo a repetir, pero primeramente para mí, desde que haya pasado al mundo, y entiendo que hay muchas muertes y con todo el respeto que las familias se merecen, pero creo puntualmente que este es un trato netamente, primeramente, con la iglesia, con el pueblo del Señor, con la casa de Dios. Y ahí es donde los hermanos que están conectados, de los cuales agradezco, tenemos que hacer literalmente una lectura correcta de esto. ¿Verdad? Exacto. Muy bien, esta es la lectura netamente bíblica, geopolítica, en cuanto a Ezequiel 38 que hemos hecho, ¿verdad? El alineamiento de las naciones hacia la batalla del Armagedón y el previo arrebatamiento de la iglesia y la santificación que necesitamos. ¿Cuánto tiempo nos queda, apóstol? Yo creo que nos van a quedar unos 10 minutos, así que perfecto. En esos 10 minutos... Le hago un desafío a usted y a todos los hermanos que nos están viendo. Dios te bendiga, Anabel. A ti, gracias por estar conectada. Lo mismo que Andrés Agüero y Rosy también, ¿verdad? Todos los hermanos, qué lindos que son. ISB Mameros, ahí de Brasil. Bendiciones para todos. Gloria a Dios, a todos los hermanos de Brasil. ¿Ah? Dios los bendiga. Te hago un desafío, apóstol. Hemos hablado sobre el tema de la epidemia, basados en lo que produce geopolíticamente y nos alinea, ¿verdad?, hacia el arrebatamiento de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué te parece si hacemos una videoconferencia viéndolo desde el punto de vista de la teoría de conspiración? Oh, excelente. Las conspiraciones ya establecidas, ¿no? De eso me está hablando. Sí, la teoría de conspiración. Por ejemplo, el caso de Nisman,
¿verdad? El Sí, caso sí, del que se fiscal mismo. conspiraron. Es decir, Ujú. la justicia argentina dice que se suicidó, pero cuando vas al estudio que hicieron los detectives, ¿verdad? Eh, el arma estaba en la mano que Nisman no usaba. Exacto. La mano no tenía pólvora. Entonces dicen que se suicidó, pero ¿con qué mano se suicidó? Con la que no manejaba y no tiene pólvora en la Ujú. mano. Entonces se desarrolla una teoría de que conspiraron De contra él y lo conspiración. mataron. Exacto. Exactamente, y lo mataron. O sea, una teoría es una hipótesis que se plantea de un teorema, de un problema, y que hay que encontrar Ujú. la tesis para desarrollarla y llegar a la conclusión, a la demostración de la teoría. Entonces, es muy interesante porque que sea una teoría no significa que esté equivocada. Y hay teorías de conspiración que tú le puedes encontrar en el marco bíblico. Ujú. Entonces, sería muy bueno que nos preparáramos Excelente, una apóstol. La semana que viene lo preparamos para tener un tiempo juntos. Pongan un dedito para arriba los que quieran que la semana que viene nos volvamos a encontrar con el apóstol para que nos ministre las teorías de conspiración. Por favor, todo el mundo. El próximo martes a la misma hora. Sí, 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 apóstol. Va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Mira, ahí Sí, Rosy dice que sí. Hay varios que van a empezar a poner. Ponga su dedito, por favor, para que nos podamos juntar. Mire, 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 ahí va. Ahí. Gracias, gracias por estar conectados. Mire, Pablo Santillán, amén, amén. 2 horas, dice el apóstol, bueno, ya le estoy diciendo apóstol, Ángel Gastou, te bendigo, amado hijo. Carimat, a todos, Mirna, Lucía Russo, Abu Santillán, gracias por estar ahí. Así que sí, apóstol, están los hermanos vamos a deseosos. verlo, vamos a verlo entonces en base, bíblicamente, pero en base a Diego las Ponce, teorías bendiciones. de Sol, conspiración. sí. ¿Verdad? Uh-huh. Es decir, porque hay algunos, por Encima. ejemplo, hay algunas personas que Uh-huh. creen que este virus está planificado por una élite que Uh-huh. que gobierna el mundo financiera y políticamente. Exacto, sí, el nuevo orden mundial. Exacto, y que van armando el escenario para la aparición del anticristo. Entonces, ese tema lo podríamos tratar en la próxima videollamada. ¿Eh? Bueno, qué bueno, apóstol, que lo vamos a tratar porque justamente estoy armando un video con respecto a eso. Así que antes de soltar el video, voy a hablar con usted para que podamos tener una mayor luz. Y así me Sí, da mira lo tiempo a que que, dice, sí, mira lo que a que si dice, me equivoco en algo lo borro. sí, mira lo que dice Drusek. Drusek dice, Sí, pueden Rosy, cesar en el tiempo y Rosy. volver a conectarse, porque ese tema es fuerte. Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Qué día lo No, no, vamos a no, eso tratar entonces? necesita. El mismo martes que viene, apóstol, si le Ok, parece bien, a las claro. 20 horas tratamos el tema de los sistemas de conspiración. Más o menos unas 2 horas. ¿Eh? Sí, sí, bueno, Instagram da 1 hora, así que vamos a tener que hacer como hoy, cortamos y O volvemos sí, a como conectar. dice ahí Drusert. Sí, Rosy, Drusert. esa es Rosy, esa es Rosy. Apóstol, Bueno, nos quedan solamente 2 minutos y me gustaría que en estos 2 minutos pudiera orar por todos nosotros como amén. autoridad que es mía, Sí, que pueda soltar una palabra sobre todos los hermanos, agradecer a todos los que están ahí, a todos los hermanos que hagan una oración porque queda solamente 1 minuto y medio y quiero que lo aproveche. amén. Amén, apóstol. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la Sí, vida Señor. de tu siervo, el apóstol Raúl, su esposa, el apóstol Daniela, y toda la iglesia, casa de adoración, y los Sí, hermanos que Señor. se han conectado de Brasil, de República Dominicana, Señor, y todos los que vayan a ver este video en los próximos minutos. Padre, bendíceles de una manera especial y pones esperanza en el corazón, porque tú has dicho, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Aleluya. amén. Apóstol, una vez más, gracias por este tiempo, de verdad, muy Bendiciones, edificante, Raulito. muy Amén. bendecido. Gracias por la recepción de la invitación. Y bueno, ya quedamos agendados para el martes que viene a las 20.
Así es, teorías de conspiración bíblicas. Teorías de conspiración. Será muy bueno, será muy bueno. Ahí se le ve mejor la cara, así que le mando un abrazo grande, muchas bendiciones. A todos los amados que están ahí, a todos los amados ahí, los voy saludando, a todos, apóstol, saluda a todos los que van saludando, a todos los bendecimos. Gracias, Pastor Ángel, Pastora Miriam, Pastora Silvia, Rosy, Carimat, Florencia, les amamos, les bendecimos. Se va a cortar, así que Pastora Silvia, familia Moreno, bendiciones para todos. Les amamos, bendiciones. Amén. Nos vemos bendiciones. el domingo. Mañana a las 20 estamos ahí. Bendiciones.